ya tenemos el que quiera grabar, graba, ya tenemos 16 personas. Hoy eh, la de- el trabajo está dedicado, es una sola sesión, no vamos a tener dos sesiones. Miguel, vamos a hablar de lo que es la ética del investigador. Con esto cerramos. También decirles que hubo algunos estudiantes, bueno, que ya tarea 2, de los que enviaron hasta el lunes, yo revisé, tarea 2 ya tienen en plataforma su cosa, sus observaciones. Hay unas tareas 2 muy bien elaboradas, eso se agradece mucho, pero también hubo gente, creo que 2 personas que enviaron tarea 2 con un formato como de maestría de la UDES o maestría de otra universidad, y eso no puede ser. Para eso yo les coloqué los formatos para que ustedes no estén inventando nada. Ustedes tienen que trabajar con los formatos y fíjese, les cambié las fechas de entrega para que tengan un poquito más de tiempo. Además, algunos van al Congreso, entonces yo salgo ya también para el Congreso mañana, Dios mediante. Entonces, bueno, esta noche voy a estar corrigiendo lo que está en plataforma, lo corrijo Dios mediante esta noche de tarea 2, para que ustedes vayan teniendo el feedback y puedan ir organizando la tercera entrega. Una cosa bien importante, si yo les digo en tarea 2 que ya eso está listo, que ya la metodología está lista, entonces para la tercera entrega suben lo que tengan de capítulo 2, o sea, lo que tengan de tesis, porque hay algunos estudiantes han avanzado con capítulo 1 y 2 estos días, entonces suben todo, suben lo que tengan en tarea 3, pero eso dependen de lo que yo les informe a ustedes por los comentarios de plataforma. Entonces, ok, nosotros finalizamos el 22-23, estamos finalizando seminario de investigación y el lunes 24 arrancamos seminario de tesis, Dios mediante, y entonces viene la parte final de la investigación, que ya el seminario de tesis es la tarea 1 del seminario de tesis. Para algunos, no va a ser para todos, va a ser el arreglo del capítulo teórico, luego el capítulo 1 y luego la entrega del formato completo, del informe completo, que ese formato estoy esperando algunas instrucciones porque tenemos que adaptar ese formato a las últimas sugerencias de los tutores, entonces lo tenemos que, sobre todo de tutoría. Bueno, eso por esa parte. Ahora, voy ¿alguna pregunta de tareas? Voy a compartirles el manual UPEL sobre la ética del investigador académico. La vamos a trabajar por aquí. Vamos a abrir un poco más esta pantalla para que la puedan visualizar mejor. Listo. Bueno, ¿alguna pregunta de tareas? Bueno, ustedes ya tienen la fecha, yo les arreglé en plataforma la nueva fecha. Una cosa importante en las tareas, no se pongan a escribir. Hubo un estudiante, un trabajo en particular, no sé de quién, que en el paradigma escribió como 2 páginas, ¿vale? Es decir, esas 2 páginas estaban casi copiadas textual de otros trabajos, de otros libros, no estaba bien citada. Es preferible que escriban un párrafo de cada elemento en este camino hacia el proyecto, bien sustentado, bien citado, y no que se pongan a escribir muchos textos mal citados y cuando le pasen el antiplagio, Sí, que es de por lo que favor. vamos a hablar ahorita, entonces no le da una similitud muy alta. Profe Luis David ya le estamos ¿Qué pasa silenciando. eso? Y profe Luis David, por favor, cierra el audio que lo tienes abierto y no lo puedo cerrar aquí. Profe Luis David, cierra el audio, por favor. No sé por qué no me lo deja cerrar. Bueno, entonces, fíjense, a ustedes, el tutor, cuando ya ustedes inscriben tutoría 1, que el tutor le firma ya aprobado, pasa por el comité de ética de la universidad y le pasan el antiplagio. Es un programa de similitud académica de la Universidad UCEL Turnity y por eso es que hay que elaborar bien la cita. O sea, si copio algo de otro, lo cito y elaboro bien la cita. Algunas personas me están colocando, por ejemplo,
Esta cita, voy a explicarle aquí con esto para que vean la cita. Ah, no, porfa, cierren los audios, tienen los audios abiertos, por favor. Adrián, Angie tiene abiertos los audios, por favor, porfa, colabóreme. Le voy a explicar cita porque cierren los audios, por favor, y los videos, por favor. Ojo, antes de entrar a hablar de la ética del investigador, quiero que miren esta cita de Adela Cortina, 1998. No, yo aquí ustedes no ven que está escrito la palabra Adela Cortina, las dos palabras, o los dos, el apellido y el nombre. No, cuando es un autor se coloca solo el apellido del autor y el año entre paréntesis. Y algunos colocaron la cita, que los mandé a revisar cómo se hacen las citas, colocaron Adela, según Adela Cortina. No, tienen que colocar solo cuando es el autor, el apellido, el primer apellido del autor en la cita. Y en la referencia va Cortina, coma A, la inicial del nombre. Es un poco, ya está explicado, pero como para volverlo a retomar. Bien, y vamos a hablar de ética del investigador. Ustedes son profesores, como ustedes saben, todos son profesionales. Ya con alto nivel, ya cuando uno hace estudios doctorales llega al nivel más alto de formación. Ya no es el típico estudiante ni de maestría. Ya ustedes están en un nivel doctoral, por lo tanto, son responsables de lo que escriben. Deben ser responsables de lo que escriben. Yo no les corrijo casi contenido en la asignatura seminario de investigación ni seminario de tesis, ni en competencia investigativa, porque el contenido lo va a revisar el tutor. Yo me dedico más que todo a que tenga estructura lingüística, que haya coherencia y cohesión en todo el trabajo, que las preguntas tengan relación con los objetivos, o sea, que todo esté estructuralmente bien escrito. A eso yo me dedico como profesor en el área de las asignaturas que conduce a tutoría 1. Pero hay tutores que en algunos casos ellos no le dicen nada al estudiante que cambie el contenido, lo dejan porque a lo mejor está bien escrito y resulta que ese contenido está transcrito o copiado de otro trabajo y el responsable es el estudiante. Cuando le pasen el antiplagio, solo le dan 4 días más nada con el proyecto. Con tesis creo que le dan 15 días, pero con el proyecto 4 días para arreglar si la similitud académica al pasarle el antiplagio al proyecto le da mayor a 25%. Le dan solo 4 días. Entonces, uno de los elementos éticos del investigador tiene que ver con que la investigación debe ser original. Original no es porque el tema no se haya tratado o porque no se haya investigado ese tema. Original en el sentido de que todo lo que ya esté escrito, perdón, todo lo que esté escrito en la tesis esté bien citado, bien organizado, que las ideas que sean de uno realmente sean de uno. Hoy día existe la inteligencia artificial que uno puede frasear el autor si lo quiere tomar, pero luego hay que colocarle las ideas de uno, acomodar. Si uno se siente a escribir con tanta tecnología hoy día, pues puede trabajar, tiene mucha ayuda. No es lo mismo que ustedes haciendo un doctorado ahorita como cuando yo lo hice. Yo me gradué de doctor en el 2010 y obviamente no había todavía esa tecnología y uno tenía que apegarse a los libros, a las lecturas y todo. Y, y pues la originalidad parte de uno, de cómo uno organiza el trabajo. Y esa originalidad pasa por que el plagio académico que implica copiar sin citar no debe aparecer. No debe aparecer la cita. Entonces, lo importante aquí, que ustedes esto lo tienen que leer, las causas del plagio académico. Quise traerles el manual directamente porque ustedes lo tienen que retomar más adelante cuando tengan un tiempito, leer todo lo que implica el plagio, porque
¿Cómo detecta la universidad el plagio? La universidad está utilizando el programa Turnitin. Yo lo tengo acá en casa, yo lo utilizo, pero eso es muy pesado, no lo tengo ni siquiera en esta computadora, eso es muy pesado. Se trabaja en línea, la universidad lo tiene y algunos profesores están encargados. El comité de ética se encarga de pasar el antiplagio. Entonces, en realidad eso no es un programa antiplagio, es un programa de similitud académica que en algunos casos el programa puede detectar cuánta copia hay en ese trabajo de otro. Y como le dije, si se consigue un índice de similitud superior a 25%, le dan 4 días para que baje ese índice de similitud. Entonces hay 5 tipos de plagio. La clonación, que hay gente que agarra un trabajo y lo presenta como si fuera suyo, y eso sí es muy delicado. Ojo aquí lo que voy a decir. No se copien trabajo agarrar un trabajo de otra persona y ponerlo como si fuera mío es muy delicado, porque las leyes en Colombia incluso hay cárcel para el que clone trabajo, por un lado. Y a nivel de la Universidad Pedagógica Libertadora, el estudiante prácticamente pierde el doctorado si se consigue clonación, es decir, que se presenta un trabajo de otra persona y lo presenta como propio. La parte del copiado y pegado que se utiliza mucho sin mostrar la fuente, ojo, eso no es un delito copiar y pegar, con tanta tecnología lo podemos hacer, pero conservemos la fuente original, pongámosle la fuente. Hay estudiantes que están tomando, profe Irina, porfa, cierra el audio y el video. Profe Irina, por favor, cierra el audio y el video. Irina Payares, por favor. Entonces le decía, hay estudiantes que están copiando, por ejemplo, en particular ahorita en metodología me conseguí el paradigma copiado completico de una tesis, de otra tesis de la Universidad Pedagógica. Copiado el paradigma completico. ¿Listo? Yo apenas a esa persona le escribí, usted es responsabilidad del contenido que copias. Bueno, ¿qué le cuesta? Si yo me traigo un texto copiado de una tesis de Opel, obviamente que cito esa tesis, la cito y listo, y ya resuelto el problema. No le creo problemas a otros ni me creo problemas a mí como escritor. Entonces tengan cuidado con el copiado y pegado, citen la fuente, no es un delito copiar, el delito es no citar la fuente. Bueno, y todo lo demás tiene que ver con todas esos tipos de plagio. Ustedes tienen aquí toda la información, pero el que más se está utilizando por estudiantes de la UPEL es el copiado y pegado. No, hasta ahora no ha aparecido, creo que no ha aparecido una clonación de un trabajo que se presente. Temas similares sí hay muchos, eso no hay problema, porque los temas pueden ser incluso iguales. La diferencia está en el contexto de aplicación, cómo cada uno aborda las teorías de apoyo, cómo cada uno aborda los referentes teóricos. Eso cambia. Los temas pueden ser iguales. Bien, ¿qué pasa con el reglamento de la universidad? La UPEL tiene un comité de ética, ¿sí? Y ese comité de ética les va a revisar a ustedes todo en este caso el proyecto y luego la tesis. Aquí están los formularios, me voy a ir al final. Cuando ustedes terminen, para terminar la tesis, tienen que tener los consentimientos informados de los participantes, de si son profesores, profesores, si son estudiantes, estudiantes, tienen que hacer el consentimiento informado. Muchos de ustedes ya lo han hecho a nivel de maestría que se está pidiendo desde hace un tiempo, pero aquí tienen el formato que deben utilizar. Tienen que tener también el consentimiento informado del representante del participante si son menores de edad, aquí lo tienen, y tienen la constancia del comité de ética, que era donde quería llegar. El comité de ética, una vez ustedes tienen que tener esta constancia como anexo en la tesis, porque llenita, porque el comité de ética le va a firmar una vez que les pasa el antiplagio. Sí, el programa, que cuando se le pasa el programa a la tesis, ya estamos hablando de tesis, supera el 25%, entonces tienen que bajar
la similitud para el comité de ética firmarle la constancia. Bien, otro formato es el acta de compromiso ético-moral del investigador, donde ustedes dicen que este trabajo es original y es de ustedes. Le estoy hablando cuando terminen tesis. Entonces, estos son los formatos que ya los tienen en el material de la UPEL y que deben utilizarlos cuando ya estén en tesis. De hecho, les recomiendo que cuando comiencen a aplicar instrumentos y son menores de edad, es preferible que tengan el consentimiento informado de los padres. Bien. Entonces volvemos a la parte del comité de ética entonces ese comité se encarga de revisar el trabajo. Eso ya hoy día, pues, antes el comité de ética tenía que ponerse a leer toda la tesis, eso ahorita nada. Ahorita se le pasa el programa antiplagio, el Turnitin, que yo siempre digo que no es un antiplagio, pero se menciona así, se le pasa el Turnitin y listo. Y el Turnitin le da cuánto de similitud académica hay, con otras fuentes, cuánto de similitud de inteligencia artificial que también hay que arreglar, y cuánto es propiedad de uno. Entonces, un poco les quería conversar con todo esto. Es muy, pero muy importante que lo tomen en cuenta. Hay que tener honestidad, compromiso con el trabajo de uno. Ustedes tienen que comprometerse. Yo en competencia investigativa les decía que bueno, había que sentarse a trabajar. Incluso creo que en son de broma decía que para escribir toca poner las nalgas en la silla, porque es que no hay de otra forma. Eso lo decía mucho una de mis profesoras en maestría, que si uno no se sienta, pues no avanza, no trabaja. Que deben tener quien les ayude a escribir, que deben tener asesor. Sí, tienen que buscar gente que les ayude. ¿Por qué? Porque ustedes solos, o sea, uno solo no escribe. Yo les decía también, y lo digo siempre, yo escribo, hoy día, gracias a Dios, ya he publicado 2 libros, pronto voy a publicar otro, un cuento para niños, estoy escribiendo en este momento cuento para niños. A mí me preguntan que en qué tiempo escribo, nada, a ratico, al rato me siento a escribir. Pero lo que les quiero decir es que sentarse, porque es que uno no escribe. Leer, uno puede leer en el Transmilenio, como lo ve uno mucho en Bogotá, en la camioneta si uno no va manejando, o incluso puede leer poniendo un audio para escuchar, porque la lectura no es solo visual, es también auditiva. Entonces, leer se puede hacer en cualquier lado. Escribir, yo acostumbro mucho que cuando voy en transporte público, que es lo que más uso, entonces grabo las ideas y después las transcribo. Pero para ponerlas por escrito hay que sentarse, hay que tener dedicación, y básicamente, hay que dedicarse y sobre todo hay que ponerle cariño, como yo les digo a mucha gente. No esperen que el tiempo les llegue. Trabajen todos los días, háganse horario. Yo tengo una agenda aquí al lado mío donde todos los días me siento, tengo que revisar los trabajos de ustedes, yo escribo, además asesoro trabajo de otras universidades, soy tutor de tesis doctorales de otras universidades. O sea, hay un trabajo que se hace día a día, pero hay que ser organizado, hay que tener compromiso y un poco como me decía también mi tutora a nivel del doctorado, decía Pablo, es que la única manera de que usted termine una tesis es comprometiéndose con ella. Si uno no se compromete con su trabajo, nada, a nivel doctoral tenía 2 asesores externos, uno metodológico que me aprendí muchísimo y una asesora teórica. Tenía mi sobrina que me ayudaba y tenía un amigo que también me ayudaba a buscar citas porque era la época que no había internet. Entonces, uno tiene que armarse de gente que lo ayude. Hay gente que uno tiene que pagarle, a algunas personas no les paga, pero bueno. Y sobre todo, para finalizar aquí, el compromiso con el trabajo de investigación. Eso es fundamental, que ustedes se comprometan. Ya tienen casi 2 años, van a cumplir ustedes, o un año. Ustedes comenzaron el 2024, ¿cierto? Un año, profe. Un Señor, año. un año. Sí, señor. Exacto, un año. O sea, comenzaron el 2024, toman 2025, 26, 27. Ustedes deben estar terminando, culminando y sustentando tesis, los que vayan más rápido en el 2027.
pero tienen 24, tienen hasta el 29 para sustentar. Son 5 años máximo y 3 años mínimo. Entonces, bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta aquí sobre toda la parte de ética? Bueno, hay estudiantes que tienen el programa antiplagio y lo pueden pasar. Eso es fundamental, que si lo tienen, pues lo usan. Hay estudiantes que son profesores de universidades, que sus universidades tienen los programas, programa de similitud académica. Algunos, casi todos usan el Turnitin porque es el más fácil. Por lo menos yo de esos programas, el que mejor manejo es el Turnitin. Eh, pero entonces, si los tienen, utilicen. Los tienen, los pueden utilizar. No se pongan a pagar, sí. Hay un estudiante mío que fui y pagó un platero para que le pasaran el Turnitin. No, si quieren que se le pase el Turnitin, pues avisa. Ustedes informan y buscamos la manera de pasarlo gratis, porque muchas universidades lo tienen y uno puede conseguir quien le pase el Turnitin para que necesita. Pero eso se encarga el tutor con usted. Esa parte ya se encarga el tutor. Bueno, ¿alguna pregunta aquí para dejar de compartir esto y hacer un cierre final de lo que ya es? ¿Alguna pregunta en la cuestión de ética o algún comentario? Si no pregunta, por lo menos algún comentario en la parte ética. Yo voy a dejar de compartir. Y podemos conversar un ratico, cualquier comentario, cualquier pregunta, tenemos un tiempito, exactamente 7 minutos para cerrar esta unidad curricular en términos de los encuentros sincrónicos y nos queda ya solo la entrega final. Luego volvemos a tener encuentros sincrónicos ya con seminario de tesis. Les Hola, cuento, profe, qué pena. Adriana, le Yo tenía escuchamos. una pregunta, es referente a la tarea 2. Ese diagrama de gran, ¿es eso, es ese mismo cronograma que su merced puso ahí de ejemplo? Sí, ese O- es un diagrama de Gantt, eso es una gráfica de Gantt. Ajá. ok. Ese es. Y otra preguntita, los Profe, criterios de ya va, ya rigor. va, ya va. El diagrama de Gantt recuerda que en línea lo consiguen elaborado. Prácticamente uno lo baja y le coloca todo y sale todo arregladito. Los que trabajan en Ah, internet. Otra, la escucho, profe. y lo de los criterios de rigor científico, ahí es que estoy como perdida un poquito. Bueno, los criterios de rigor científico tienen que ver con la credibilidad del trabajo, con la honestidad, con la La capacidad validez. de que ese trabajo le sirva a otros. Y los criterios Ah, de ya, rigor ya. sí tienen que buscar a Miguel Martínez Migueles, que es el que mejor los explica en sus materiales. Creo que en el libro tienen, en la bibliografía, que hay en la lámina de metodología. Ahí está el libro de Martín Migueles. Pero ustedes hoy día con inteligencia artificial meten criterios de rigor científico de una investigación, qué sé yo, etnográfica, y ahí les sale, que obvio que no se los va a copiar, pero sí les explica cuáles son, y entonces buscan los autores que hablan y hacen la citación y los elaboran en párrafos. Buenas tardes, mis profes. Pues sí, profe, Sí. estaríamos Vale, de profe. acuerdo con el... Gracias. Escuchamos a la profe Adriana cerrar y luego entraría otro. Listo, profe, era eso como mis dudas en cuanto Ok, a esas dos puntos. perfecto. Y recuerde que lo que no entiendan ustedes hoy día con la inteligencia artificial se lo explica. No hay problema en usarla. El problema es que usted no vaya y se copia todo lo que lee inteligencia artificial, como hicieron algunos, y se los trae y lo copian en el texto. No, eso no lo pueden hacer. Tienen que citar los autores. Otra que iba a intervenir ahorita, otra profe. Gracias, profe. Listo. Profe, buenas noches, con la profe Yuri. Yuri, profe, bienvenida, la escuchamos. Gracias. Profe, sobre los informantes, es que yo inicialmente tenía 30 y algo, y luego me puse a leer y ya dejé 2 estudiantes, 2 docentes y 2 padres de familia. ¿Sí está bien? ¿O es Ajá, muy ¿cuál es su poquito? tema? ¿Me recuerda el tema? Sí, señor. Mi tema es las redes sociales. ¿Qué le digo? Las redes sociales en las relaciones interpersonales de estudiantes de 6.º grado. Sí, está bien con dos y dos. Está bien, perfecto. Ah, sí, porque me hacía como muy poquito y pues no estaba No, enseñada a lo que trabajar pasa es así. que, sí, lo que pasa es que aparentemente dos se ve poquito.
pero tiene dos docentes, dos estudiantes y dos padres, son seis. Y cuando ustedes empiecen a utilizar Atlas TI, que de eso vamos a hablar, las técnicas de análisis la vamos a hablar en seminario de tesis, toda esa parte final. Cuando empiecen a utilizar el Atlas TI, ay Dios mío, una sola entrevista cuesta plata, porque eso es un software que muy poca gente lo usa. De hecho, no se consigue. Los que han conseguido que para la aplicación del Atlas T, pues eso cuesta. ¿Listo, profe Yuri? Con Sí, seis muchas informantes gracias, está profe. bien. Con seis está bien. Profe Bueno, Miller, señor. le escuchamos. Profe, buenas noches. Con respecto a la que sea la compañera en torno a los informantes, pues cuando uno lee metodología de la investigación de Sampieri, pues él dice que, o sea, que no es necesario de pronto tener, o sea, padres de familia ni docentes en la investigación, que ahí ver cuál es el enfoque que uno le ha dado, porque, a ver, porque si el enfoque es con niños, pues él dice que, pues es mejor solo con los niños, así dos niños o tres niños que sean los informantes, pues del trabajo de investigación. Pues en mi caso, como es filosofía para niños, para desarrollar pensamiento multidimensional, pues yo solo tomé tres niños de la población que voy a trabajar. Entonces, Claro, no por sé, eso le pregunté a la profe Yuri el tema, porque el tema y el método le va a dar con quiénes va a trabajar. En el caso de ella, las redes sociales sí es puntual investigar en niños, en profe y en representante. Eso que usted dice es importante, profe Miller, porque los informantes van a depender del método que cada uno tiene, del método y del tema. Si el tema es con niños, pues con niños. Si el tema es abierto, entonces para educación primaria, por ejemplo, entonces tiene la posibilidad de tomar docente. Depende de, cada uno es diferente, cada trabajo es diferente. profe, muchísimas gracias. Perfecto, profe Buenas, Miller. ¿Alguna buenas otra noches, profe. pregunta? Sí, buenas Profe, noches. yo qué pena. ¿Cómo está? Ok, John Fiverr primero y después la profe. Gracias. Pues justamente con base en lo que acaba usted de mencionar, también hay que indicar que eso también está un poco enfocado en nuestros objetivos. En mi caso, puntualmente, para mí sí es relevante interpretar la manera en cómo coinciden los diferentes actores del acto educativo, docentes, estudiantes y padres de familia, esos procesos de inclusión de esos niños con discapacidad cognitiva. Entonces, aquí sí procedería, obviamente, tener en consideración, Claro, claro, depende de digamos, las concepciones de cada uno. claro, Entonces, pero profe igual, John. sería Muy bien, centrarse específicamente, incluso pienso que es pertinente en este caso, pues que efectivamente hay que abordar los docentes que tienen esos niños con esas características y a los padres de familia de esos niños, que son los que de una u otra manera viven esas vicisitudes en ese proceso de inclusión. claro. Y John, profe John, usted daba un elemento, otro elemento fundamental. Tenemos que para los informantes hay que tomar en cuenta los objetivos, el tema, el método. O sea, son varios elementos. Por eso yo les puse tarea la metodología con preguntas y objetivos como tarea 2 porque eso es, ahí estando esa hecha bien, todo lo demás va a caminar. Profe Carlos Narváez, lo escuchamos. Por ahí estaba una profe que había levantado la manito. Yo, Ajá, profe Adriana y luego el profe Carlos para cerrar. Listo. pues, profe, era sobre lo mismo. Lo que pasa es que yo había puesto tres docentes y niveles de tercero, cuarto y quinto, o sea, serían tres niños y tres docentes. Entonces me toca reducir No, pero los depende, informes. claro, pero profe Adriana, depende de su tema, depende de sus objetivos, depende de lo que usted esté buscando. Pues, ¿Listo? profe, mi tema habla de la parte, de la influencia de la parte sensorial en los procesos de comprensión lectora. Sí, es que por eso es que cada uno tiene su tema. Puede dejar dos, dos y dos. ¿Listo? Ok, vale, profe, Profe gracias. Carlos Narváez, ¿lo escuchamos? Profe, buenas noches, compañero, buenas noches. Profe, muy puntual porque sé que el tiempo está prácticamente terminando con respecto a la utilización del Turnitin. Precisamente ayer estábamos en una capacitación en la universidad del programa actualizado y ellos nos hacían mucho enfoque en los tipos de plagio, el intencional, que es copiar deliberadamente el trabajo de otro, el no intencional, que es cuando hacemos la citación inadecuada, y uno que es muy común, y aunque no parezca que es el autoplagio, que es presentar trabajos anteriores como nuevos, es decir, trabajos de nosotros. ¿A dónde voy? Que cuando nosotros vayamos a incluir lo que estemos trabajando en Turnitin, eso queda registrado. ¿Qué significa eso? Que si de pronto nosotros entregamos el trabajo posteriormente, nuestros tutores cuando lo vayan a presentar, ellos tienen que hacer un trabajo
de desinstalar para evitar, porque ya él pasó por ahí, él queda programado ahí de que nos aparezca como autoplagio. No sé si me hago Sí, entender. muy bien, por eso les decía que es preferible que no se pongan a pasar Turnitin buscando y adelantando, porque eso lo debe hacer por un lado el tutor y por otro lado el comité de ética, porque cuando ya ha pasado por el Turnitin hay que hacer un trabajo que es, usted lo llama desinstalar, pero toca organizar el Turnitin para quitar, bueno, la aplicación del Turnitin implica que quien lo pase tiene que aislar, se llama, la palabra es aislar, una serie de elementos del trabajo para que los objetivos no aparezcan con similitud. O sea, eso tiene su técnica de Sí, uso y sí. muy interesante lo que nos plantea el profe Carlos, porque si ustedes se ponen a pasar el Turnitin en uno y en otro lado, después le va a aparecer, después es un lío, porque el mismo Turnitin les va a dar que ya todo está A hecho. mí profe, disculpe, me pasó con un estudiante que él perdió la asignatura y él volvió a repetir, y cuando volvió a repetir, volvió a presentar el trabajo y le aparecía como plagio, o sea, al cien Claro, por ciento claro, Entonces claro. ya estaba registrado ahí, entonces en ese caso, pues él estaba perdido nuevamente. Ujú. Entonces lo digo porque lo mismo va a pasar con eso. Y un segundo aspecto, profe, de pronto pedirle un favor muy especial y muy respetuosamente en la cuestión de las retroalimentaciones, profe. En lo posible, por favor, si de pronto se puedan hacer más específicas para nosotros hacer un trabajo también más específico en lo que se esté corrigiendo, por favor. Eh, eh, en el caso de trabajos que están bien elaborados, les estoy colocando es muy específico, pero trabajos que no aplicaron las instrucciones que yo les di, no revisaron nada por la rúbrica y entregaron un trabajo por entregarlo, les estoy diciendo, vuelvan a las instrucciones, les estoy dando las mismas instrucciones generales que ya tienen. Y los que están, los trabajos bien organizados, sí, a eso, incluso algunos ni siquiera tienen correcciones, sino le dije, avancen y suban como tarea 3, ya las teorías pueden ir avanzando. Muy bien, profe Carlos. Entonces, bueno, estamos terminando. Ya nos vemos, Dios mediante, a nivel de encuentro sincrónico en seminario de tesis. Y que pasen feliz noche. Nos vemos en Cúcuta los que van a estar en el Congreso. Dios mediante, ya el próximo fin de semana. Feliz noche para todos. Bueno, profe, ya nos vemos en Bendiciones, profe. Cúcuta. Gracias Bueno, por él Del sabe recibirnos. Caquetá me voy que para todo allá. esto por Bendiciones el grupo de para WhatsApp. todos también. ¿Listo? Feliz noche. Feliz noche para todos.